Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Padre. Hoy declaramos tu grandeza, Señor, en cada familia, en cada corazón, Padre. Tu poder maravilloso, tu gracia infinita, Padre, nos alienta, nos fortalece, nos dirige y nos permite, Señor, el poder descansar en ti, el poder alentarnos en ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Eres maravilloso, eres majestuoso, Padre. Y hoy caminamos en fe, Padre. Hoy caminamos, Señor, confiados en las promesas que tú nos has dado, Padre. Pero también, Señor, yo te pido que nos ayude, Padre mío, a seguir adelante, a que no nos apartemos ni un momento de ti, Padre, a que tengamos en cuenta tu palabra, Señor, y que podamos decir, como lo dijo Job ahí en el capítulo 23, Señor, tú conoces nuestro camino, Señor. Y aunque pasemos por pruebas y dificultades, Señor, yo sé que con tu ayuda vamos a seguir adelante, Padre, que no nos vamos a apartar, Señor, de tus pisadas, Señor, sino que vamos a permanecer firmes en ti, Padre, porque tú eres quien nos da la paz. Gracia y paz sobre tu pueblo, Padre. Gracia y paz sobre nuestros hijos, nuestras hijas. Gracia y paz sobre cada familia, Señor, sobre cada congregación, Padre, sobre cada lugar donde se invoca tu nombre, Padre. Y aún allí donde no te conocen, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que manifiestes tu gloria, tu poder, aún llevando sanidad, aún, Padre mío, levantando, Señor, aquellos que han estado enfermos, Padre mío, proveyendo, Señor, allí donde hay escasez, Padre, dándonos sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar, Padre, y caminando seguros, sabiendo que tú vas delante abriendo camino, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque tenemos un Dios precioso, un Dios maravilloso, un Dios que nos alienta, un Dios que nos vivifica, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Enséñanos tu palabra, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, y que dirige nuestro camino, Padre. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, y gracias por lo que has obrado, lo que estás obrando y lo que harás en este día, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Dios te bendiga, mi hermano, nuevamente. Gracias por las personas que se están uniendo y qué bueno poder invitar a otras personas que se unan en este tiempo de oración, o también a través de poder compartir la palabra del Señor. La estamos compartiendo por diferentes medios, la enviamos por WhatsApp, el audio de este reflexionar en la palabra de Dios, y yo sé que somos edificados en el nombre de Jesús. Ayer estuvimos hablando y les decía que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que uno de los textos que leíamos justamente era lo que dice en Efesios 2:10, y cada vez estoy más convencido, inclusive en el libro de Job capítulo 23 se reafirma esta palabra, que Dios acabará la obra que Él se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Y leíamos, y quiero iniciar continuando con los estudios que hemos venido trayendo estos días, lo que dice Efesios 2:10, y para recordarnos, donde Él está expresando en la Nueva Traducción Viviente, voy a leerlo. Dice: pues somos la obra maravillosa de Dios. Yo quiero, mi hermano, mi hermana, que esto le quede grabado en su mente, en su corazón, porque va a derribar muchos argumentos que el enemigo coloca en nuestro corazón, de que quizás somos un fracaso, de que no servimos para nada, que nuestra familia no tiene el mejor nombre, o qué sé yo, tantos dardos del enemigo y tantas mentiras de las tinieblas que le creemos, pero que lo que dice Dios en su palabra es una verdad. Y mire lo que está diciendo: tú eres, y puedes decir con toda seguridad, porque así está escrito, eres obra maestra de Dios, obra maravillosa de Dios. Somos hechura suya, como dice la versión del 60. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las buenas obras que preparó para nosotros tiempo atrás. Si quieres conocer el propósito de Dios, si quieres saber para qué ha nacido, creo que este texto nos aclara mucho de lo que Dios se ha propuesto hacer contigo, conmigo, para que andemos por esos caminos que Él ha trazado. A cada uno de nosotros no son iguales, a cada uno nos ha, yo soy un firme creyente de esto, nos ha encomendado para hacer algo, que nuestra vida es una vida con propósito.
pero que Dios nos la va a revelar, no la revela de un día para otro, sino que a medida que vamos caminando en fe, Dios va mostrando y reafirmando ese conocimiento, esa paz y esa gracia sobre nosotros. De ahí que constantemente y le expreso a mis hermanos, a mis hermanas, el saludo debe ser gracia y paz sobre ti, mi hermano, mi hermana, porque es lo que nos da las fuerzas para seguir adelante. Gracias de Dios, esto es respaldo de Dios. Gracias con las personas que están a nuestro lado. Es un toque que no se vende, no se compra, se recibe, aunque es inmerecido, por gracia. Es un regalo de Dios para que podamos ser transmisores de buenas nuevas, pero también que sea prosperado nuestro camino en el conocimiento de Él. Dios ha preparado cosas para que tú camines en ellos, en ese transitar, en esa senda. Yo estoy seguro de eso. Y hay muchas promesas en la palabra que nos han sido endosadas. Inclusive les decía en estos días que hay muchas promesas en la Biblia que son incondicionales, pero la mayoría de ellos son condicionales. Y es interesante porque muchas veces nos vamos únicamente por la promesa. El pueblo entendido, el pueblo sabio. Hay un texto que leíamos un tiempo atrás que me parece bien interesante, que está en el libro de Daniel, en el último capítulo, que es interesante, en el capítulo 11 de Daniel, en la parte final, y quiero resaltar esto porque dice en la parte final: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Toda persona que le he revelado el nombre del Señor, que tiene la oportunidad de escuchar el nombre del Señor, que tiene la oportunidad con un corazón abierto de leer la palabra, de dejarse guiar, enseñar por ella, de aprender a recibir una buena enseñanza, no es un pueblo inactivo. No es un pueblo que simplemente, no es un pueblo perezoso, lo voy a decir de esta manera, sino que, como dice aquí en Daniel 11, 32, dice: más el pueblo, más el hombre, más la mujer, más la familia, voy a decirlo de esta manera, que conoce a Dios, siempre va a ser una familia, una persona esforzada y camina en aquellos propósitos, en aquellas cosas que Dios le va revelando, y permanecen firmes pase lo que pase, porque sabe que lo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Juan dice: mas el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y el anhelo en mi corazón, la palabra que yo quiero dejar en tu corazón en este día, hermano, vale la pena esforzarnos en seguir en medio de las dificultades, pero ahí estará Dios presente. Que esta situación que estamos viviendo, no sé cuál sea la tuya, no nos va a vencer. Antes, al contrario, nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, sabiendo que Dios preparó un camino para que lo transitáramos. Y sé que en esa fidelidad que nosotros mantenemos con Dios, muchos están viendo el esfuerzo que hacemos y se van a dar cuenta que en medio de todas las situaciones que hemos pasado, no flaqueamos. Antes, al contrario, nos fortalecemos en Dios, sabiendo en quién hemos creído, como lo dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y me voy a demostrar primeramente a mí mismo que si me esfuerzo, Dios va a mostrar su bondad, su misericordia, pero hay que seguir firmes. Sí, tenemos la firme certeza de que hemos sido creados por Dios como hombres, como mujeres de propósito. Sus planes para nosotros son inmensos, son grandes, son maravillosos. Pero con nuestro estilo de vida, a veces por las malas decisiones o por no tener en cuenta los compromisos que nosotros hemos adquirido con Dios, no con hombres, no con iglesia, ni siquiera con pastores, sino con Dios mismo, que al fin y al cabo es el que nos ha llamado, echamos a perder muchos de los propósitos, muchas de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Hay un texto que me llama la atención y que justamente es lo que quiero compartir tal vez estos días. Y si tienes una Biblia, yo te invito a que vaya, la abras en el Salmo 78, versículo 56. Está hablando justamente como muchas personas simplemente por falta de decisión, de determinación, por
A veces por desobedientes, porque Dios nos advierte las cosas, no las dice. No nos dice cuáles son las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero nosotros pensamos que Dios no las tiene en cuenta, que está obligado a bendecirnos. Por eso les digo, la mayoría de promesas que están escritas en la Biblia tienen una condición, son condicionales a un estilo de vida, a una respuesta, a una propuesta que Dios nos ha hecho. Algo otras son a pactos que Dios ha hecho con nosotros y a compromisos que nosotros hemos hecho con el Señor. Escuche la advertencia que Dios hace o le hace al pueblo y que es reconocida por el salmista. Salmo 78, versículo 56 y 57. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo expresa. Dice, pero ellos tentaron a Dios y enojaron al Dios Altísimo. ¿Por qué? Justamente en esa actitud dice, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás, se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Permítanme, voy a leer nuevamente este versículo, luego lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice, pero ellos, es decir, sufren las consecuencias. Usted puede leer en el contexto de Salmo 78, estoy leyendo versículos 56 y 57. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios, al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Permítame, voy a leer estos mismos dos versículos en la Biblia en lenguaje sencillo. Me gusta utilizar diferentes versiones porque aclara más lo que Dios nos quiere hablar y lo que está hablando justamente, por qué ellos sufrieron las consecuencias del enojo contra Dios. Dice Biblia en lenguaje sencillo, versículo 56 del Salmo 78, pero pusieron a Dios a prueba. Hay dos puntos en esta versión, como indicando cómo pusieron a Dios a prueba. Se opusieron al Dios Altísimo y desobedecieron a sus mandatos. Versículo 57 en Biblia de lenguaje sencillo dice, no eran dignos de confianza. Se portaron igual que sus padres, pues traicionaron a Dios y no le fueron fieles. Cuando leí estos dos versículos, sí que me ha llamado la atención, y más en el contexto que estamos, en el ambiente espiritual que Dios nos está ministrando en este día. Yo me estoy haciendo muchas preguntas. Y igual que leamos en el Job capítulo 23, Job en el momento más difícil de su vida, con una enfermedad que si lo trajéramos a este tiempo, no sabemos realmente cuál fue la enfermedad que tenía Job. Él con un tiesto, dice la palabra, se rascaba su cuerpo y su piel creo que estaba muy enferma. No se dejó llevar por la enfermedad, sino que supo esperar en Dios. Pero no se apartó de Dios. El problema es que nosotros cuando persisten las enfermedades, cuando persisten las dificultades, nuestro corazón fácilmente se deja desviar. Y le echamos la culpa, buscamos culpables. A veces le echamos la culpa a Dios, a la iglesia, a la familia, a la situación, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, que nos hemos rebelado contra Dios, que no hemos cumplido quizás lo que Él nos pide. Él no nos pide cosas imposibles. Nunca va a poner una carga sobre ti que no pueda llevar. Tal vez ninguna persona va a entender esa carga que está llevando en tu interior. El único que la entiende perfectamente, y de eso mi hermano, mi hermana puede estar seguro, es Dios. Porque Él conoce, como dice Job, Él conoce mi camino. Él conoce tu camino, sabe tu lucha, tus dificultades, sabe tu flaqueza, pero también tus debilidades. Pero también hay muchas oportunidades que Él te está dando para mostrar a través de ti su favor. Y quiero que observemos estos dos versículos, porque está diciendo que pusieron, voy a quedarme en la versión de Biblia de lenguaje sencillo, Biblia de lenguaje actual, pusieron a prueba a Dios. ¿Cuándo ponemos a prueba a Dios? O mejor, ¿cómo ponemos a prueba a Dios? Cuando comenzamos a dudar de lo que Él ha dicho sobre nosotros. Por ejemplo, por la palabra
nos dada la promesa de que Él estará con nosotros. Un texto muy reconocido que tal vez las personas nuevas no lo saben, pero un texto muy reconocido que me gusta tener en cuenta es lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Lo repite mucho en el capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Siempre le está diciendo y se lo repite varias veces, diciéndole, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Él tenía que pararse en esa promesa y tenía que enfrentar muchas batallas. Y es interesante porque si tú lees el libro de Josué, él tuvo que enfrentar 31 reyes, creo que inclusive eran 32 reyes. Si yo lo relaciono con los días que trae el mes, todos los días tenía una batalla con un rey diferente. Y nosotros nos damos cuenta que cada día es una batalla. Que la única manera de salir victoriosos por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, es poniendo nuestra confianza absolutamente en Él. Pero el pueblo de Israel, al cual se está refiriendo este pasaje, dice que ellos pusieron a prueba a Dios. Se pone a prueba a Dios cuando desconfiamos de las promesas que Él nos ha dado. Es la tentación que el enemigo le hizo al mismo Señor Jesucristo. Ahí en los primeros capítulos de los evangelios de Mateo, de Lucas lo menciona. Porque uno de los confrontares, de las propuestas que le hace el enemigo a Jesús es, quiere poner en duda su identidad. Porque Dios le había afirmado a Jesús cuando se hizo bautizar, diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú sabes quién eres, cuando conoces quién es tu Padre, cuando sabes quién está a tu alrededor, eso tiene que darte firmeza en tu corazón y en tu vida. Tú eres un hijo de Dios, por eso le leía en Efesios 2:10 que somos obra maestra de Dios. Tú eres una creación maravillosa de Dios y quiero que esto te quede grabado en tu mente, en tu corazón, porque te va a dar identidad, porque no va a creer a las mentiras del enemigo y el diablo siempre va a querer destruir tu identidad que Dios ha determinado sobre ti. Por eso cuando muchas veces tentamos a Dios cuando dudamos de que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, y el enemigo lo primero que le dice, inclusive en las 3 formas como lo tentó, otro momento hablaremos de ella, que es bien interesante, pero siempre le está diciendo si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, la primera tentación o la primera forma de tentar a Jesús fue, si tú eres hijo de Dios, diga que esas piedras se conviertan en pan. Lo voy a traducir, lo voy a contextualizar a estos momentos. Si tú eres hijo de Dios, o voy a decirlo, si Dios es tu Padre, ¿por qué estás enfermo? Te van a hacer esta pregunta. Nosotros mismos nos la vamos a preguntar. Y le vamos a decir a Dios, Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Eso es tentar a Dios. Y es muy contrario a lo que leíamos, justamente a lo que decía Job en el capítulo 23. Si Él determina una cosa, dice el versículo 13, si Él determina, Job 23, 13, si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Si en el propósito de Dios para formarte, para sacarte a lo mejor de ese estancamiento espiritual que a veces tenemos, de esa muchas veces estancamiento de vida, Dios comienza a remover todo a nuestro alrededor para movernos hacia el lugar donde Él nos necesita. No lo entendemos en ese proceso, pero en esos procesos nunca tientes a Dios, nunca confrontes a Dios por lo que Él sabe lo que está haciendo contigo, sabes tus fuerzas, sabe lo que se ha propuesto hacer. Si Él determina, dijo Job, una cosa sobre mí, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó y hizo, dice ahí el versículo 14 de Job 23. Ellos le tentaron, dice, pero ellos, en la nueva traducción viviente dice, pero ellos tentaron a Dios y se enojaron al Dios Altísimo. En la Biblia, el lenguaje sencilla dice, pero pusieron a prueba a Dios. ¿Por qué? En esos 2 puntos significa la forma como lo hicieron, al menos lo está expresando así en esta versión de Biblia del lenguaje actual, dice, se opusieron al Dios Altísimo. Qué difícil es cuando una persona se opone a Dios. A veces queremos ayudarle a hacer las cosas a Dios, pero nadie mejor que Él sabe cómo sacarnos de la situación. ¿Qué recurso o en qué forma Dios te va a sanar?
no sabría decirte. Pero en la multiforme sabiduría de Dios, Él va a utilizar el recurso para fortalecer su fe, para levantarte, para sanarte y para darte la fuerza para seguir adelante. Téngalo por seguro, mi hermano. Si Él te quiere sanar a través de un medicamento, créame que lo va a hacer. Si lo quiere hacer a través de un médico, lo va a hacer. Si lo quiere hacer solamente por la palabra, por la fe, lo va a hacer. Dios es soberano y Él va a hacer la cosa como a Él le place. Y no podemos nadie ni nada estorbar esos propósitos de Dios. Y qué interesante, se opusieron a Dios Altísimo. A veces le decimos al Señor, nos atrevemos a decir, y en mi tiempo de ignorancia, cuando no conocía a Dios, muchas veces le decía, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Hasta que una vez, si sería bueno, mi hermano, que leyeras el libro de Romanos capítulo 9, los primeros versículos. Justamente está confrontando esta expresión que muchas veces decimos, no estamos de acuerdo con Dios, pero ¿puedes entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Difícilmente con nuestra mente finita vamos a entender la mente infinita de Dios, los propósitos de Dios. Por eso Job dice, si Él determina una cosa sobre mí, ¿quién la hará cambiar? Ellos tentaron a Dios o se opusieron a Dios Altísimo, y lo segundo que hicieron fue que desobedecieron sus mandamientos. Yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado instrucciones que tenemos que hacer, y si no lo has comprendido en estos días y hoy mismo, quizás Dios le está hablando a tu corazón, cosas que tiene que hacer, pero por no estar de acuerdo, por entrar en el razonamiento, por comer del fruto del bien y del mal, que fue la tentación en el que cayó el hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva, simplemente comenzaron a poner en duda los propósitos de Dios. Y si lo hemos hecho por desconocimiento o tal vez por falta de persistencia, por dureza de corazón, vamos a tener que decirle, Señor, perdóname. ¿Quién soy yo para altercar contigo? Lo dice ahí en el Romanos capítulo 9. ¿Quién es el barro para que alterques con el que lo está formando? No guardaron o mejor desobedecieron sus mandamientos. Y es interesante. Quiero dejar únicamente, mañana tal vez vamos a meditar un poco sobre el versículo 57 y ahí vamos a expresar, que si el Señor lo permite, algunos ejemplos que hay en la Biblia. Pero lo importante, mi hermano, mi hermana, este día es que yo sé que Dios está hablando. Yo sé que está pasando por luchas diferentes, cada uno. Dios tiene un proceso que lo va a llevar a feliz término en cada uno de nosotros, pero no está permitido flaquear. Porque por una sencilla razón, Dios está con nosotros. Y lo más importante, lo que más necesitamos es esa presencia de Dios en nuestra vida. Si Él está con nosotros, no nos vamos a detener, no nos van a vencer, vamos a salir victoriosos. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón que esa gracia y esa paz permanezcan sobre ti y siga firmes en el propósito de buscar de Dios, no importando lo que pase. Dios está trabajando en ti. Van a haber cosas que vamos a tener que soltar y vamos a tener que decirle, Señor, me duele soltar esto, pero si tú lo quieres, Señor, te lo entrego, Señor, entrego todo en tus manos y créame que vas a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios en tu vida. Lo vas a amar como nunca antes, lo vas a conocer tal cual es y vas a caminar seguro, segura de que eres su hijo, eres su hija amada y Él como Padre te defenderá. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre? Qué hermoso es entender tu palabra, qué hermoso es saber que tú tienes planes, propósitos. Señor, que no somos un accidente, ni siquiera, Padre, por las cosas que quizás están pasando en nuestra vida. Muchas de ellas quizás sean por malas decisiones, por caminar en ignorancia, por no reconocerte a ti, Padre. Pero yo sé que todo esto va a sobreabundar para tu gloria, para tu honra, Señor, y nos va a dar las fuerzas para salir adelante, la sabiduría, Señor. Vas a darnos el conocimiento, la revelación de tu palabra, Señor, y la instrucción de tu Espíritu Santo, Señor, para salir de cualquier situación que estemos pasando.
Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia infinita, por tu poder maravilloso, por el amor tan grande que tienes para conmigo, para con mi hermana, para con mi hermano, Señor. No nos suelte de tu mano, Señor. No permita que nos soltemos de a ti, Padre, ni mucho menos, Señor, que vayamos a caer, Señor, en la soberbia de nuestro corazón para tentarte, Señor, sino que podamos caminar, sea cual sea la situación, seguros de que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por mi hermano, gracias por estos momentos, gracias por estos medios, gracias por el día de hoy y gracias por todo lo que vas a hacer con nosotros, Padre. Yo dejo en tus manos a tu pueblo, sé que tú los cuidas y sé que tú mostrarás tu favor y tu gracia en este día, Padre, para con ellos. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Rey soberano, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, adelante. Dios tiene muchas cosas para ti y en su misericordia te las va a mostrar y te va a dirigir. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.